Y bueno, a lo largo de la jornada de hoy hemos hablado de premios Nobel, pero hoy no. Hoy tenemos también otro premio que nos acabamos de enterar, que se ha otorgado, y les contamos que hoy fue la ceremonia de premios del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, la APHIS, en Estados Unidos, por lo que fue el año 2020, y por primera vez en la historia este premio otorgó un premio al científico del año, y bueno, la distinción correspondió a Pamela Phillips y también a John, así que bueno, las felicitaciones, y ya te estamos dando la bienvenida a este espacio de responder las preguntas que nos han llegado. Así que bueno, corresponde entonces darte la bienvenida oficialmente, John, y a los demás expositores que van a estar para responder las consultas que nos han llegado. En nuestro living están bueno, Alejandra Firenzi, Pablo Fresia, Victoria Iriarte, perdón, me he olvidado el nombre, el apellido, y Daniel Castells. Así que bueno, la primera pregunta va justamente para Daniel, y nos consultan cómo sería un Uruguay sin bichera, sobre qué prácticas se vería un mayor impacto y en qué estamos limitados hoy. Bien, no hay ninguna duda, porque eso lo han expresado muchos productores, que el Uruguay ganadero cambiaría radicalmente. Y en general no nos damos cuenta del cambio sustancial que puede tener, porque ya tenemos incorporada la bichera como un elemento intrínseco de nuestros sistemas de producción. A veces atrasamos la puesta de caravana de trazabilidad, y eso es así. A veces no castramos terneros en el momento adecuado y tenemos que esperar que estén más grandes, con mayores riesgos de hemorragia, por la bichera, y nada más que por la bichera. No cortamos colas si la aparición es tardía en las corderas, porque es bichera seguro, y terminamos cortando cola en el invierno, con algunos riesgos también, nada más que por la bichera. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que el Uruguay ganadero tenga este problema, este flagelo, que no nos damos cuenta lo que puede llegar a cambiar si estamos libres de bichera. Gracias, Daniel. Otra consulta es, ¿cuáles son los principales errores que cometen los operarios en el campo al curar o prevenir la bichera? Te agradezco a la persona que hizo esta pregunta, porque se refiere a los operarios rurales. Les voy a ser bien honesto. En todos estos tiempos que estamos hablando de métodos para erradicar la bichera del Uruguay, no tengan ninguna duda, en el caso mío, en las personas que más pienso es en los operarios rurales. Y les voy a poner la calificación en los peones de las estancias. Son quienes están en la primera línea y no tienen todas las herramientas para controlarlo. Le dedican un tiempo enorme y muchas veces se ven frustrados por no tener las herramientas. Porque un animal abichado, si es una vaca, no es para cualquiera inmovilizarla en un potrero. Y si la tienen que llevar a los bretes, les lleva horas y no la pueden llevar sola. Y eso es así. Y les lleva horas que tienen dedicado a eso y que no dedican a otra cosa. Y en el caso de un ovino en campos sucios, le cuesta enormemente encontrar ese ovino. Y tienen que contar, porque si no, no lo encuentran. Y si le falta algún animal, tienen que buscar. Y buscar, y buscar, y buscar hasta encontrarlo. Y allá escondido lo encuentran. Y allá lo curan. Y todavía con la frustración de que muchas veces se produce la muerte o la pérdida productiva total del animal. Eso es así. Diría que el principal error que cometen no es un error de control. El principal error que cometen es que muchas veces manejan los matabicheras con las manos siendo productos tóxicos. Y eso indudablemente debería haberse corregido durante todos estos años. Pero esperemos que ya no lo tenga que utilizar más. Daniel, gracias. Y una última pregunta para ti, justamente sobre los productos para combatir a la bichera. La afirmación que nos hacen es que estos productos están generando resistencia y nos preguntan si la resistencia podría ser un problema a futuro. En realidad hace falta investigación científica para determinar si verdaderamente estamos frente a problemas de resistencia o no. Mientras no tenemos investigación científica, el empirismo juega su lugar, tiene su valor.
Voy a dar mi opinión desde lo empírico, porque no queda otra. Las lactonas macrocíclicas que se utilizan como preventivos y en las cuales en cierta parte del desarrollo yo trabajé en Uruguay para ciertas lactonas como efecto preventivo en ovinos, hoy en día, empíricamente, es casi unánime que han perdido su poder de protección. Y eso tiene una lógica, si nosotros extrapolamos información que viene de otros parásitos, de nematodos gastrointestinales, etc. Ha perdido poder de protección. Pero en mi opinión, y creo que aquí la opinión mía vale tanto como la de cualquier operario rural, sinceramente lo digo, sinceramente, los organofosforados, que son componentes muy importantes en los curavicheras del Uruguay, a mi entender, no han perdido eficacia. Yo desde que me conozco, desde que tenía, no sé, 5 o 6 años y me subí a un caballo, curaba bicheras con diclorvos, Negasunt, del laboratorio Bayer. Estoy hablando hace añares de esto. Antes de ayer utilicé otro organofosforado para curar una bichera de ombligo y un ternero y fue efectivo. Fue efectivo porque los gusanos murieron. Así que tengo una percepción un poquito diferente respecto a la resistencia en el caso de los organofosforados, pero ya lo describió Victoria Iriarte, nosotros en un proyecto de este tipo vamos a hacer una evaluación más seria, con metodología científica, para ponerle números a esto. Muchas gracias, Daniel. Pasamos ahora a preguntarle a Victoria Iriarte. Bueno, a raíz de la presentación de las investigaciones que han realizado, nos consultan qué planes tienen en la frontera seca y si se plantean más investigaciones en cuanto a las barreras naturales al norte del río Uruguay o en otras zonas limítrofes donde los ríos tienen un caudal bastante menor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta. El plan actual considera mantener las barreras, no sé si se acuerdan de la presentación, es la barrera con Argentina y con Brasil. El lugar donde nosotros, que fue seleccionado para la realización de la prueba, para probar si el río Uruguay era una barrera natural, fue en la zona de Fraiventos. Y bueno, fue seleccionado con la ayuda de los expertos. Pamela Phillips es experta en imágenes satelitales, y bueno, también con John, pensando en el hábitat, en el comportamiento de la mosca, y además toda una parte logística para la selección del lugar. Como se iba a hacer en los dos lugares, tendríamos que tener un puente internacional que nos conectara con Argentina, pero el estudio nos sirve para ver que o sea, comprobar lo que los científicos en Estados Unidos ya habían estudiado, y es que la mosca normalmente no cruza espejos de agua. Normalmente no cruzaría en su comportamiento normal. El estudio, como decía, no tiene la precisión para hacer inferencia en toda la barrera. No cruzó bajo esas condiciones, no quiere decir que alguna mosca no cruce. Por lo tanto, vamos a mantener una barrera de protección. Y otra cosa que siempre John nos dice es que más que por movilizarse la mosca, las reintroducciones se dan por animales abichados, personas abichadas, mascotas abichadas. Entonces, una actividad clave en este programa va a ser el control de esos movimientos desde las áreas endémicas. Así que el plan, para responder más concreta a la pregunta, es mantener esa barrera, que además pretendemos que tenga otro efecto. Tenemos la idea, si se logran los acuerdos, que se haga lo máximo posible dentro del país vecino, porque los establecimientos que caen dentro de esa zona de barrera empiezan a ver el efecto, el éxito del programa, empiezan a ver menos casos de bichera, y se entusiasman y empiezan a contagiar al resto de los productores y así generar las presiones necesarias para empezar un programa de este tipo que pretendemos hacer en Uruguay. Entonces, sí vamos a mantener
la barrera. Y después con respecto a la parte de la barrera seca que genera muchas veces esas preguntas cuando damos charlas, la mosca generalmente no está en esa zona donde no hay árboles. Ella más bien habita en los montes ribereños. Entonces, la dispersión de las moscas estériles en esos lugares hace que la mosca estéril se encuentre con la fértil en su hábitat. El comportamiento normal es que la mosca salga de su hábitat natural para depositar los huevos, pero después vuelve. O sea que en esa zona que no vemos bosques, generalmente no está ahí la mosca adulta. Bueno, espero haber respondido la pregunta y muchas gracias. Gracias, Victoria, a ti por la respuesta, y pasamos ahora a las preguntas que vinieron dirigidas a Pablo. La primera, a raíz de la exposición que tú realizaste, nos dicen cuánto tiempo demoraría en desarrollarse esta tecnología acá, en nuestro país. Bueno, este proyecto que se inicia ahora es por 3 años, pero creemos que es un tiempo un poco ajustado. Pensamos en 5 años, no menos de 5 años para el desarrollo, y después viene una fase de probar la técnica, pero estamos pensando en unos 5 años, no menos de 5 años. Y nos preguntan si hay posibilidades de desarrollar estas técnicas también en el combate de la garrapata. Bueno, sí, una de los requisitos que ponían al final en una de las diapositivas era que especies con reproducción sexual, es decir, desde que tenga, es fácil adaptar, desde que cumpla ese requisito es fácil adaptarlo. Después la velocidad con la que sucede, es decir, con la velocidad que el drive se difunde en la población, depende de los tiempos generacionales, de la capacidad migratoria de la especie, etc. Por ejemplo, en Uruguay es sabido que hay una diferencia muchísimo más acentuada en garrapatas norte-sur que para la mosca de la bichera, por ejemplo. Pero bueno, más o menos ese tipo de parámetros ecológicos de las poblaciones hay que tenerlos en cuenta. Gracias, Pablo. Ahora otra pregunta para ti. En teoría, ¿esta biotecnología tiene potencial de aplicación en edición genética del mintos? ¿Puede ser editando los genes que generan resistencia? Bueno, potencialmente sí. Sí. Es decir, es adaptable a básicamente, la tecnología, la definición, cuando uno busca las charlas de las ganadoras del premio Nobel o gente que está muy por dentro de esto, son tijeras moleculares precisas y dirigidas a sitios específicos de cualquier especie. Se ponen desde bacterias hasta... De hecho, son parte del genoma, son el sistema inmunológico de las bacterias. Entonces, se puede editar cualquier ADN, por ende cualquier especie. Después, lo que hay es una dificultad de cómo transferirlo a las poblaciones silvestres. Y en humanos hay toda una discusión ética, por supuesto, ¿no? Bien, y una duda que nos plantean es ¿por qué con el nuevo sistema de herencia se obtienen más individuos mutados que por una mutación normal? Porque, o sea, no es que se obtienen más. La mutación cuando se introduce o aparece en una población aparece una única vez, en general, ¿no? Aparece una mutación. Entonces el individuo que carga esa mutación es una heterocigota. En un cromosoma carga la mutación y en el otro no, tiene el alelo silvestre. Cuando se cruza, le pasa a la mitad de su prole, a la mitad de la progenie, le pasa el mutante y a la otra mitad el silvestre. Cuando nosotros generamos un cromosoma con la información, editamos un cromosoma en laboratorio y tiene toda la información del drive con la información de CRISPR, lo que hace esta información genética que le pusimos al cromosoma es editar al otro cromosoma silvestre. Entonces, cuando este individuo se cruza con otro individuo silvestre, siempre le pasa la información genética editada. Y en el nuevo individuo que se forma de la generación siguiente, va a cargar un cromosoma editado, un cromosoma silvestre. Y el cromosoma silvestre es editado.
Y entonces siempre va editando y eso se va pasando a través de las generaciones. Por eso es que logramos que en pocas generaciones toda la población esté editada y haya más individuos editados, pero originalmente era uno. Bien, gracias Pablo, bien clara la explicación. Y ahora la última pregunta para ti. Las organizaciones ambientalistas tienen enormes reparos con el tema de los OGM, de los transgénicos. ¿Cuál es la posición que tienen ante estas técnicas biotecnológicas y qué riesgos tenemos de tener enemigos, y lo digo entre comillas, por ese lado? Bueno, muchas, pero no son, primero no son enemigos. No estamos hablando de enemigos, nosotros también tenemos reparos y como ven hay todo un panel de gente de diferentes instituciones, inclusive está Alejandra que trabaja y dirige el sistema de bioseguridad nacional. Es decir, esto se pretende hacer y se busca hacer de una manera segura, que nosotros también somos parte de la sociedad y no pretendemos que esto nos afecte a nosotros de ninguna manera. Alejandra lo exponía en su charla hablando de tener en cuenta, por ejemplo, el riesgo de que difunda a otros insectos, por ejemplo, las abejas o los mangangá, por ejemplo, que son grandes polinizadores. Es decir, por ejemplo, esta especie que estamos trabajando, el género Cochleomia, tiene dos especies, Hominiborax y Macellaria, que Cochleomia macellaria no es un parásito, es más bien un descomponedor de carcasas, aparecen en las carcasas de los animales muertos que quedan en el campo. O por ejemplo en el charque, cuando se cuelga charque o carne en un galpón o en algún lugar, o en los cueros, por ejemplo, ¿no? Entonces es esa otra especie que aparece y que es muy fácil confundirla porque el adulto tiene más o menos el mismo color. Pero entre ellas no se cruzan. Entonces no hay híbridos fértiles entre las dos especies. Entonces el riesgo de que se pase a otra especie en este caso es muy bajo. Pero eso se está teniendo en cuenta y nosotros también estamos haciendo varios análisis de riesgo para considerar todo ese tipo de posibilidades porque nosotros también nos preocupa esa parte. No queremos hacerlo de una forma que no importe la parte ambiental y el cuidado de la biodiversidad. Gracias, Pablo. Y bueno, ahora le pedimos a Alejandra que nos responda algunas preguntas. Y la primera de ellas es justamente a raíz de tu exposición. Nos consultan cuántas personas trabajan en el Sistema Nacional de Bioseguridad. Bueno, son varios. Cuando hablamos de los gestores, están 6 ministros y sus delegados. Y después en el ámbito técnico-científico más o menos son 25 o 30 expertos, dependiendo el caso que tengamos que analizar. Y también tenemos como una red tendida a nivel regional e internacional, porque las comisiones de bioseguridad estamos conectados, entonces dudas que tenemos o necesitamos profundizar en algo, consultas, estamos conectados. Y quiero aprovechar una cosita complementando lo de Pablo, que en este proyecto en especial el plan agropecuario está canalizando un llamado que va a haber para un estudio de impacto ambiental que se va a hacer, y la idea es que coordinemos con los expertos también del sistema y con esto, porque nosotros en el Sistema Nacional de Bioseguridad ya recibimos toda la información realizada, la evaluación de riesgos, donde se ven todos estos impactos ambientales que nos preocupan. O sea, primero los gestores dicen, bueno, ¿qué queremos proteger? Y ahí entonces se hace ese listado de lo que queremos proteger, como decía Pablo, y es específico para cada caso. Esto lo tenemos que hacer para esta situación de la bichera, y en función de eso decimos, bueno, cuáles son todos los posibles impactos negativos. Y nosotros recibimos esos estudios hechos, esos análisis realizados,
ecológicos y a nivel de laboratorio, moleculares. Va a haber todo un listado de estudios necesarios de realizar y bueno, se va a coordinar para hacer ese llamado, que se haga ese estudio de impacto ambiental y coordinar entonces luego con el Estado, con este equipo de los expertos que correspondan, analizar después en conjunto esa información para cuidar eso que queremos proteger. Alejandra, aprovecho para hacerte una pregunta que nos llega desde Colombia y nos dicen o nos consultan si se ha considerado el impacto del proyecto en la fauna silvestre como potenciales hospederos de mosca. Sí, eso está, son aspectos a considerar. Nosotros estamos recién entrando, capaz que alguno de ustedes que están más en ese grupo de reuniones, tengo entendido que sí, y no sé si alguien quiere ampliar de ese punto específico. Mónica, Sí, si te parece, le podemos pasar la palabra a John, que hay un estudio del venado de cola blanca en Estados Unidos que cuenta un poco el impacto sobre la fauna silvestre. Bien, perfecto. Entonces, John, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos y dejamos planteada la pregunta. Gracias. Estoy hablando del insecto estéril por radiación gamma. Y ahí hay varios estudios. El impacto en los animales silvestres es muy fuerte. En unos lugares, refugios del venado de cola blanca en los Estados Unidos, y depende en el año, como Daniel Castell estaba y María Victoria estaba hablando, cada año es diferente, pero hay hasta como 80% de mortalidad de los recién nacidos por infestación de la bichera en los ombligos, y además los madres de ellos, muchos de ellos cayeron con infestaciones por su boca cuando está tratando de limpiar la herida. Entonces, tenemos un poco de datos de Panamá también, y nosotros pensamos, los datos indican que eliminando la mosca, entonces es mucho mejor para el pozo de los genes o la genética de los animales silvestres, porque cuando un animal tiene la bichera, si no está curado, la herida probablemente va a resultar en el muerte del animal. Entonces, y hablando con científicos del Smithsonian en Panamá, y ellos estaban de acuerdo de como quizás poblaciones de unos tipos de monos y eso es la única información que tengo. No hay evidencia de un impacto negativo con los animales silvestres en la historia del programa. Bien, gracias, John. Continúo contigo entonces y te hago otra consulta ya traída a Uruguay. Y nos preguntan cuánto tiempo estima que se demoraría en Uruguay la erradicación de esta problemática y si nuestro país tiene alguna ventaja para poder erradicarla en cuanto a lo que es la ubicación geográfica, el clima, las capacidades técnicas. Sí, gracias. Uruguay tiene muchas ventajas. Como estaba diciendo, el lugar geográfico con el Océano Atlántico y el Río de la Plata y el Río Uruguay. Entonces hay como protección de estas partes de su país para migración de la mosca o animales infestados moviendo. También hay buenos sistemas de infraestructura. Entonces puede ir al campo para revisar las fincas y ranchos, etc. El ambiente hay veranos y inviernos más importantes. Hay unos años hay inviernos fríos cuando se baja la población naturalmente y se ayuda.
Entonces, y hay buena comunicación y buena educación. Entonces, muchas cosas muy favorables. Nosotros calculamos utilizando esta técnica en relación del éxito del programa en los Estados Unidos, que está parecido en el ambiente más que América Central o el sur de México. Se erradicó el sur, la bichera desde el sureste de los Estados Unidos en 2 años, 1957 a 1959, desde el punto de Florida más bajo hasta como el río Mississippi. Y el tamaño de este fue alrededor de 756 kilómetros cuadrados. Y entonces este fue al principio del programa, cuando todo estaba nuevo, pues el área de Uruguay es más o menos 175,000 kilómetros cuadrados. Entonces es como los Estados Unidos, esta parte era como 4 veces más grande. Tomé 2 años ahí. Entonces yo creo que con toda la buena infraestructura y educación de gente y también la práctica de los ganaderos y productores, bovinos, ovinas y equinos y todo, es muy bueno y se ayuda al programa mucho. Bien, muchas gracias, John. Y volvemos ahora, Alejandra, contigo. Una última pregunta que nos había quedado pendiente, que tiene que ver, tú comentabas en tu exposición referente a la comunicación de los que se está haciendo. Entonces, saber qué experiencias nacionales hay de comunicación a la opinión pública y cuáles son las mejores vías para llegar con esa información a la opinión pública. Sí, eso es una parte muy clave al éxito del programa desde los Estados Unidos hasta Panamá. Tenemos a formar una buena alianza con la pública. El pueblo de Uruguay debe estar parte del programa, debe poner la camisa y está entregado a su programa. Y entonces hay todos los medios, tenemos en Panamá, históricas, con revistas, información por radio, televisión y ahora con los medios de informática social como Twitter y Instagram y Facebook y todo. Hay mucha manera que puede ir y compartir los avances y las cuentas del programa con todo el pueblo. Bien, bueno, mucha comunicación, entonces muchas redes sociales ahí para participar de toda la información que se genere y llegar a la población. Gracias, John. Eso es lo que tú nos contabas de lo que se está trabajando y bueno, y cómo difunden ahí en tu país. Queríamos saber acá en Uruguay, Alejandra, si tú nos puedes contar un poco de cómo se está instrumentando la comunicación hacia la opinión pública de estos temas que son sensibles y no siempre fáciles de comunicar. Bien, no, en nuestro caso este plan hay que elaborar el plan estratégico de comunicación. Esta instancia ya es una forma de comunicación sumamente útil porque estamos desde antes por ejemplo, para la técnica de CRISPR, desde antes que se inicie ya se está informando y esto llega a muchas personas y se puede replicar también. En ese plan estratégico la idea es definir el público objetivo. Para cada caso hay que pensar en esta situación, a quiénes queremos llegar, quiénes son claves de llegar, y en función de eso, de qué manera llegamos a esas personas. Por supuesto que hoy en día con todo el tema de las redes, eso es una de las formas para incluir, pero también así seminarios, talleres, llegar a las escuelas, no olvidar hablar con los gobernantes, la parte de periodistas, llegar en la prensa, también a otros científicos de otras áreas. O sea, la idea es hacer un trabajo ordenado, de no dejar a nadie afuera
y eso Uruguay tiene que trabajar bastante en ese tema. Esto es una oportunidad para que se inicie de forma correcta la comunicación, y hay distintas herramientas después que podemos seleccionar donde a quien le estamos comunicando puede participar más o menos, desde simplemente informar o enviar, que pueda enviar un email o un comentario por internet, o ya cosas de intercambio presenciales. Así que bueno, son distintas oportunidades, y en Uruguay esto está para hacerse, y es bueno que iniciemos desde ahora. Bueno, muchas gracias Alejandra, y con esto cerramos la ronda de consultas, de preguntas que nos han llegado a través de WhatsApp. Agradecemos a John la conexión a esta hora con nosotros y para seguir durante toda la actividad y ahora en la parte de las respuestas. También al resto de los expositores, a Daniel Castel, a Pablo Fresia, a Alejandra Firenze y a John Welch, entonces, que nos estuvieron acompañando y exponiendo sobre las investigaciones y las áreas de trabajo.